¿3 es suficiente? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jasmine Adler, ella es Claudia Valente y acá tenemos a José María D'Angelo. Y acá está Miriam también, que forma parte de este grupo de investigación. Nosotros venimos a presentar un proyecto de investigación que no consiste exclusivamente en una obra o en obras, o sea, por el momento, que se llama Contribuciones al diseño metodológico de la investigación basada en la práctica artística y se desarrolla en el marco de la maestría en artes electrónicas de UNTREF. No sé si... Bueno, a ver, tantas cosas para decir que es como difícil organizarse en el tiempo. En principio, el punto de partida que nos planteamos en este grupo de investigación tiene que ver con la posibilidad de visualizar las distintas fases que integran el proceso creativo, digamos, en las artes electrónicas, que son obviamente, digamos, fases y procesos completamente abstractos. Entonces lo que nos proponíamos hacer es crear un mapa o mapas flexibles, abiertos y dinámicos que permitieran volver concretas y asequibles imágenes que no lo son, ¿no? En este sentido partimos del concepto de rizoma. Bueno, no es que partimos, sino que uno de los conceptos que forman parte de este marco teórico que nosotros proponemos en este grupo tiene que ver con el concepto de rizoma formulado por Deleuze y Guattari, donde digamos, no se trata de conformar un mapa que responda a una estructura arborescente, sino una estructura donde todos los puntos se encuentran, digamos, no es que hay puntos que priman sobre otros, sino que todos se encuentran de algún modo, digamos, poseen la misma importancia. Es como bastante banal describirlo de esta forma, ¿no? Simplemente estoy haciendo una síntesis, y todos ellos se encuentran conectados entre sí. El concepto de visualización, como sabrán, porque me imagino que todos los que están acá están ligados a este mundo de las artes electrónicas, es muy amplio. Hay, digamos, en esto que llamamos la visualización de datos, ya hay como varias décadas de trabajos que se realizaron tanto a nivel teórico como práctico. Nosotros, en el marco del grupo, hemos hecho una investigación, no la terminamos, ¿no? Pero nos encontramos investigando acerca de hemos leído muchos textos y hemos analizado varias obras acerca de lo que es visualización de datos. Pero bueno, en términos generales hablamos de visualización de datos cuando nos referimos a la representación, entre comillas, muy entre comillas, concreta de, como decía antes, imágenes que de otro modo serían absolutamente imposibles de justamente visualizar, ¿no? De hacer visible. Hay una cuestión que es fundamental digamos, en nuestro grupo que tiene que ver con esta equivalencia que le otorgamos tanto a la teoría como a la praxis, ¿no? Nosotros consideramos que teoría y praxis son dos polos equivalentes en el sentido de que no es que la praxis sea subsidiaria de la teoría ni que la teoría sea subsidiaria de la praxis, sino que todo proceso creativo implica distintas instancias, algunas prácticas y otras teóricas, pero que no se excluyen, sino que se complementan, ¿no? En esta relación de equivalencia, ¿no? Y de vuelta, no jerárquica. Entonces el proceso creativo supone un proceso de investigación que involucra ciertos materiales y ciertos soportes y esa experimentación práctica con estos materiales, soportes y demás, pero al mismo tiempo se trata de una investigación que también se desarrolla a nivel teórico porque los artistas se vinculan con distintos conceptos, ideas, nociones, incluso ellos mismos en ese proceso van generando sus propios conceptos, esas propias nociones que luego se materializan en la obra, ¿no? Se materializan en la praxis misma, ¿no? Entonces en ese sentido hablamos de esta mutua alimentación entre teoría y praxis que se va construyendo al mismo tiempo en el proceso dinámico. Bueno, un poco los objetivos acá, volcamos los objetivos del proyecto, pero es lo que estuve intentando sintetizar. Quiero hacer hincapié, bueno, lo que planteo recién que ven en el tercer punto, este equilibrio entre teoría y praxis, y sobre todo lo que mencionamos en el primer objetivo que tiene que ver con nuestra intención de delinear nuevos principios epistemológicos y pautas metodológicas, ¿no? Que en este momento, ahora les vamos a contar bien en qué instancia estamos del proyecto, ya hace 1 año y medio más o menos que estamos trabajando, entonces después de haber entrevistado a algunos artistas que ahora vamos a compartir con ustedes,
tuvimos que dar unos pasos para atrás y nos dimos cuenta de que quizá no teníamos que, digamos, no podemos partir de metodologías preexistentes, sino que nosotros en nuestro proyecto tenemos que ir generando esas metodologías, ¿no? Entonces de alguna manera estamos como una instancia premetodológica, pero que ahora en un ratito vamos a compartir con ustedes. Bueno, primera fase. Como les decía, ya hace 1 año y medio más o menos que estamos trabajando. De alguna forma cerramos, no se cierra nunca, ¿no? Pero pensamos que cerramos en cierta medida una primera fase que volcamos en un ebook que todavía no salió, pero va a salir en estas semanas, que se llama Prácticas de Pensamiento en las Artes Electrónicas y viceversa, o sea, las artes electrónicas en las prácticas de pensamiento, sería ese viceversa. Lo terminamos de escribir en marzo del 2014, cada uno de los integrantes del grupo se encargó de escribir otro capítulo. Bueno, Mariela Yeregui como directora, la directora del grupo, hizo una introducción y escribió ese texto inicial donde presenta un poco de qué va este proyecto. Y bueno, ahora estamos trabajando una gente en la puesta en página del ebook, así que muy próximamente va a estar a disposición. Ahí lo que hacemos es presentar obviamente el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Digamos, uno de los primeros pasos fue la convocatoria de artistas. Se imaginarán, bueno, acá entre el público tenemos también seguramente muchos artistas electrónicos. Hay muchos artistas que están trabajando con las tecnologías en esta categoría tan ambigua de artes electrónicas, arte digital, tecnopoéticas. Bueno, son como muchos los conceptos que se han ido proponiendo en los últimos años. Empezamos haciendo una selección de 7 artistas, o en realidad hicimos la selección del tiempo hasta ahora nos ha permitido. Tenemos una lista que incluye como otros 35. El señor Lorenz Bender también presente. No, y aparte la vamos a ir ampliando. Tampoco nos interesaba también presentar este proyecto para después ver, bueno, ir viendo si la podemos ir extendiendo más aún. Hasta ahora entrevistamos a Diego Alberti, a Ana Laura Cantera, a Jorge Crow, a Joaquín Fargas, a Camilo Martínez, León Núñez y Nicolás Barchowski. No todos ellos son artistas argentinos, ¿no? Camilo Martínez no lo es, pero los 7 residen en Argentina. Hicimos esta selección porque cada uno de ellos trabaja con distintos soportes, materiales y lenguajes, y entonces en ese sentido nos permitía, digamos, la idea de este corpus que nos conformamos tenía que ver con, bueno, tener así como un panorama lo más amplio posible en esta muestra reducida de los distintos acercamientos que los artistas están proponiendo, algunos más vinculados a, digamos, vienen del campo más de lo tecnológico y otros fueron formados en escuelas de arte, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Ana Laura Cantera, porque es Adelina. Sí. Bueno, me voy apurando así, porque no me voy por las ramas. Va más o menos bien, estoy hablando muy rápido. Acá lo que hicimos fue volcar las preguntas de las entrevistas, ¿no? Porque una vez que convocamos a los artistas pasamos a una segunda instancia que fue la realización de la entrevista que filmamos y desgrabamos y luego analizamos. Es una entrevista integrada simplemente por 6 preguntas, consignas, no tienen absolutos fines documentales, sino que la idea era hacer, digamos, estas entrevistas son como una suerte de encuesta, ¿no? La idea es que las preguntas sean precisas, claras, directas y que son preguntas que nosotros consideramos que eran las que en mejor medida iban a brindarnos la información que posteriormente íbamos a analizar. La primera consigna, como ven, tiene que ver simplemente con la descripción del proceso de creación. Es muy interesante escuchar a los artistas describiendo su proceso creativo, que es algo que generalmente no hacen, ¿no? Entonces, poner en palabras, ya eso es como el primer paso para la posterior visualización, porque es como el primer paso para empezar a volver un poquitito más concreto algo que es totalmente abstracto, ¿no? Si bien las palabras son abstractas, bueno, como una primera instancia para irle dando forma, aunque sea imaginaria, a esta cuestión tan inasequible. El segundo punto tiene que ver con la descripción de qué es lo que funciona como motor para el proceso creativo. En algunos casos es una idea, en otros casos es una experiencia, en otros casos es algo que se escucha, que está por ahí dando vueltas, una problemática teórica, etc.
Luego les preguntábamos si ellos consideran, me parece que acá falta agregar artes electrónicas, ¿no? ¿Cuál es el diferencial que los artistas consideran que no el lenguaje de las artes, sino el lenguaje de las artes electrónicas aportan a ese proceso de investigación y creación? Son 6 preguntas, ¿no? Los numeritos acá quedaron mal. ¿Cuál es, digamos, esta cuestión entre teoría y praxis que proponíamos? ¿Se consideran que se trata de una investigación basada en arte o por el contrario, o no por el contrario, complementariamente de un arte basado en la investigación? En cuarto lugar, esto es un punto, en quinto lugar, esto es un punto que a mí particularmente me interesa mucho. Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre esta cuestión, que tiene que ver con en qué medida, si es que esto sucede, porque puede ser que me dé cuenta de que no sucede, las particularidades del contexto latinoamericano o más particularmente argentino repercuten de cierto modo en el proceso creativo de los artistas electrónicos. No es lo mismo trabajar en el campo de las artes electrónicas de pronto en Argentina que trabajar en otros países como en Brasil, bien cerquita, o en Estados Unidos o Canadá, solo por poner algunos ejemplos. Y por último, les pedíamos que pasaran a graficar o modelizar su proceso creativo, uno de los puntos más fuertes de nuestro proyecto y sobre el que Claudia enseguida les va a desarrollar. Sí. Bueno, sí, ¿querés vos? Sí, ¿cómo es? Dale, para darle como terminar esta primera parte de la presentación. Una vez que tuvimos esas 7 entrevistas, las analizamos. Los primeros análisis fueron como complicados, ¿no? Como ver cuáles son los criterios que uno establece para analizar esa información, eso que los artistas dicen, cada uno con sus tonos, con su lenguaje, con sus muletillas, bastante compleja esa cuestión. Aquí muy de grandes rasgos, después quizá entrevistamos a otros artistas y nos damos cuenta de que no encajan en ninguna de estas estrategias, pero veíamos que habían como dos grupos de discursos, ¿no? En algunos casos los artistas, cuando describían su proceso creativo, enfatizaban, digamos, la inmediatez con la que las ideas surgían en la mente, ¿no? De maneras muy distintas. Por ejemplo, Leo Núñez decía que de pronto las ideas se clavaban en la mente como una espina de pez, ¿no? Y planteaba esta imagen, de pronto impulsadas por ciertos conceptos o sobre ciertas problemáticas, ¿no? Entonces de pronto un día está caminando por la calle y aparece la idea para hacer la obra que se clava, como dice Leo, como una espina de pez. Otros artistas como Martínez o como Ana Laura Cantera hacían más hincapié en las experiencias, ¿no? Por ejemplo, Martínez decía hay muchos elementos que están fragmentados, que están separados unos de otros y de pronto a partir de cierta experiencia que tengo, de pronto, inmediatamente, en ese sentido hablábamos del énfasis en la inmediatez, de pronto esos elementos dispersos se conectan en mi mente. Ana Laura Cantera lo asociaba más a todo un proceso vinculado a lo científico, ¿no? De ensayo y error, ¿no? Ella va muy interesante y todo. Claudia le hizo la entrevista a Ana Laura y ella desarrolla mucho esta cuestión del proceder del artista, ¿no? Tiene una hipótesis, la contrasta, la desecha y luego formula otra hipótesis y es así como va avanzando en el desarrollo de su obra, pero creo que vos vas a hablar de eso después, ¿no? Fargas hacía relación también al contexto, ¿no? Parecido a Martínez en ese sentido, pero en su caso no asoció a experiencias sino a contextos. Él va viendo qué es lo que ocurre alrededor y de pronto junta las piezas, ¿no? Y hay un momento inmediato o repentino en el que junta esas piezas y entonces sale la idea para la obra. Esto por un lado. Otro grupo que encontramos que tenía que ver con, en vez de enfatizar la inmediatez con que las ideas se formulan en la mente de los artistas, enfatizaban una instancia de encuentro, ¿no? Decían, hay como un encuentro, no todos saltan de encuentro, ¿no? Esto es lo que se puede deducir, pero hay como un encuentro con una instancia que antecede el proceso creativo. O sea, hay un encuentro con una instancia que no tiene que ver directamente con el proceso creativo, que viene antes y que por algún modo, bueno, es que los artistas se enfrentan a esta instancia previa, ¿no? Crow, bueno, si conocen la obra, es como muy claro, ¿no? En esa obra se encuentra con ciertos objetos, o sea, es así como él trabaja, ¿no? Va a mercados de pulgas o a ferias y hay un objeto que le interesa, que le llama la atención por algún modo, sea un dinosaurio de plástico, o sea una calecita o un tamborcito, un juguete,
se fascina o se ve atraído por ese objeto y entonces es ahí cuando aparece la idea para la obra. Alberti habla más bien de ideas o conceptos que son encontrados en internet o que incluso son comentados por otros artistas, y el encuentro con esas ideas es que genera en consecuencia la formulación de la idea. Fargas, en muchos casos, Joaquín Fargas trabaja a partir de encargos específicos, ¿no? Como por ejemplo la flor que hizo para Ushuaia, ¿no? Que bueno, después la hizo en distintas dimensiones y demás, pero hay encargos específicos y entonces ahí el encuentro justamente con ese requerimiento que el comitente plantea. Bueno, y por último Warshawski también, al realizar instalaciones sonoras, la cuestión del espacio es fundamental, o sea que la idea de la obra resulta de ese encuentro con las determinadas características que cierto espacio posee. Entonces, un poco estos son los dos grupos que hemos encontrado. Bueno, y en quinto lugar pasamos al análisis de las modelizaciones. Las modelizaciones fue la propuesta, ¿no? Y en un principio se dio un material homogéneo, bloques, para que los artistas trabajasen. Y ese de pronto también es el límite que vincula y se establece sobre estas modelizaciones que vamos a ver. La idea de este primer muestreo es un acercamiento aproximativo. En las imágenes que les voy a presentar, que les vamos a presentar, hay una de la obra del artista para que uno pueda establecer algún vínculo visual de cómo el artista trabaja y le da un aspecto a su proyecto y cuál es la modelización que realiza. Viéndolas en conjunto, por ahí les proponemos tomar dos aspectos primero, ¿no? Hay una modelización resultante, en este caso es la que está a la derecha, que el artista dice que es un proceso plasmado y tiene una forma, pero al mismo tiempo nosotros observamos el video mientras lo hacía, hablaba y comentaba y reconstruía ese proceso subjetivamente. Entonces hay como varias cosas para leer, no solamente la imagen de la modelización final. Y cada uno de ellos de alguna manera decodifica, ¿no? Nos da la ayuda de codificar. Algunas modelizaciones aparte son como muy fieles al proceso. Van, a medida que construyen, van dando visualidad a ese momento específico del proceso. Hay otros artistas que parecieran tener una mirada más distante y plasman su proceso de una manera más esquemática, con bloques, establecen relaciones y la figuración que aparece es absolutamente distinta. Por eso les propongo ver eso, ¿no? ¿Qué pasa con las formas y los procesos y a qué se parece esto que estamos viendo? Ana Laura Cantera trabaja con conocimientos científicos biológicos, como bien dijo Jazmín, tiene, digamos, una relación con la metodología científica biológica de ensayo y error hasta el punto casi de creer que tiene que lograr que el experimento salga bien, ¿sí? Llega a mimetizarse muy profundamente con esta metodología y ella en esta modelización establece y nos muestra como un eje que vertebra todo el proyecto, que empieza más frágil, que se va fortaleciendo hasta tener un cuerpo mayor, que tiene ramificaciones que bifurcan, que tiene errores. Los bloques negros ella los codifica como los errores, que a veces son nacimiento de otros proyectos, que tiene zonas inestables, porque establece que los proyectos tienen zonas inestables y más fáciles de caer o de fracasar, pero en sí hace como un desarrollo de crecimiento muy orgánico, muy rizomático. Joaquín Fargas plantea primero el condicionamiento del material y de su campo de formación, que es el de la arquitectura. Entonces, en general establece el primero ingeniero. No, en realidad diseño industrial. Pero bueno, está muy ligado a la arquitectura. Bueno, igualmente habla de la arquitectura y las estructuras duras con las que siempre empieza, desarma, vuelve a rearmar y las ablanda en esa ida y vuelta. Y justamente en todo el proceso, cuando uno ve el video, él va haciendo eso, parte de una estructura más firme y después la empieza a agilizar y empieza a conectar en red, y mientras tanto hace cantidad de referencias a la teoría del átomo. 5 minutos
Voy a ser muy breve entonces, porque Crow, muy rizomático, necesitó agregar articulación y utilizó metáforas. Leo Núñez, que también en su esquema se parece mucho a Ana Laura Cantera en el crecimiento rizomático, en las bifurcaciones y en los errores que caen para nacer como otros proyectos. Camilo Martínez y Gabriel Sea. Camilo Martínez habla de un módulo en el que se concentra la idea, hay dispersiones y nuevas concentraciones y podría replicarse. Nicolás Wachowski, que piensa en bloque, un semicírculo es la emisión sonora, el otro semicírculo el espacio y en el centro está el espectador, y hace una diferencia muy clara a partir de haber pasado de la tecnología más analógica y de edición a la tecnología digital y el pensamiento del caos de los sonidos. Diego Alberti, que hace también un esquema en bloque muy sintético de la obra en proceso, que son los bloques amarillos, la barra, que es el límite, el artista, y los bloques de conocimiento y más inconscientes que resultan de la investigación. Me quedan 2 minutos. Bueno, y ahora que estamos en una nueva etapa que también implica como retomar y repensar esta investigación desde un lugar que también sea creativo en cuanto a las estrategias y a los procedimientos que vamos a abordar. Entonces también nos preguntamos de sumar más materiales. Como vieron ahí, había un tipo de materiales, pero decimos, bueno, si hay un artista sonoro, ¿cómo va a trabajar con esos materiales? Es decir, entonces necesitamos ampliar esa cantidad de materiales porque va a generar más información, porque va a generar otros procedimientos de lectura y porque si hay una de las cuestiones características del arte electrónico tiene que ver con lo transdisciplinario. Entonces lo que tratábamos justamente de ver es, escuchaba decían a mis compañeras el tema del proceso, ¿no? Y si entendemos el proceso como una serie de operaciones que uno realiza a través de acciones puntuales, pero que implican también tomar algún tipo de estrategia, y la estrategia implica tomar una decisión. Y esto implica también, si profundizamos en ese aspecto, en qué reflexiona el artista sobre ese proceso. Esto nos parece interesante porque en este sentido el artista está pensando en el durante, está pensando, se me ocurrió un término que se llama una reflexión interactiva. No es la reflexión previa a la práctica, donde yo me voy a situar y decir voy a hacer tal obra, sino experimento, pruebo, y a partir del proceso de experimentación y de creación voy generando tramas de pensamiento, voy articulando lenguajes, voy articulando materiales, voy articulando herramientas que después me permitirán ver ese producto o esa realización o ese modelo. Y esto está muy referido, digamos, al momento en el que estamos ahora, ¿no? Inclusive yo me sumé hace poco en el proyecto, hace un par de meses, y yo vengo de un área que tiene que ver más con lo sonoro, con la música, entonces era como justamente en el equipo que esta transdisciplinaridad y esta multiplicidad y pluralidad de miradas también se tenga en cuenta al hecho de analizar o de reflexionar acerca de la práctica. Así que, bueno, creo que con esto terminamos, ¿no? Si me olvido algo, mis compañeras me dirán.